Hola, ¿cómo están? Estoy aquí Facebook deseándoles como no, un excelente día, también un excelente mes de diciembre. Ya se acerca la Navidad, ¡vamos! Antes de comenzar quiero recordar que por favor se suscriban a este canal, le den a la campanita de notificaciones y que le den me gusta al video para así poder llegar a muchas y más personas. Antes de comenzar también vamos a pasar con los saludos del video y ya de una vez más comencemos con el fanfic. Adiós, chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Ezequiel V. y a Brawl Hayden. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por Dembob. 18. Postura de batalla revelada siguiente. Desde el mismo momento en que comenzó la batalla, creí que mi victoria estaba asegurada, pensó Arurelie al presenciar cómo la prisión de negación se derrumbaba en llamas. Creía que jugar con estos niños y darles una falsa sensación de victoria facilitaría devorarlos y, potencialmente, apropiarme de sus habilidades. Incluso cuando tuvieron suerte, lograron destruir mi cuerpo principal. Rápidamente lo superé usando transferencia de alma para transferir mi espíritu y fuerza vital a uno de mis devorados y recuperar mi salud por completo. El espada entonces le agarró y le estrechó las manos. Sin embargo, han preparado una contingencia incluso para eso. Cuando la barrera de negación se derrumbó, Ujiro salió de la explosión imperturbable mientras cargaba a una exhausta Tatsuki sobre sus brazos antes de depositarla suavemente en el pavimento. Lo hicieron bien y todos, dijo Ishida con buena fe antes de enfrentarse a Arurelie. Yo me encargaré de aquí en adelante. Tatsuki resopló. Después de todos los problemas que pasamos para salvarte, más te vale, murmuró Tatsuki con amargura y luego cayó inconsciente. El 8 espada, sin embargo, aunque molesto por la liberación del Kinki, recuperó rápidamente su compostura y sonrió con anticipación. Bueno, admito que no quería molestarme contigo, Ujiro Ishida, al tratar con todos tus amigos a la vez, pero como estás solo, sería fácil tomar tu plato. Y antes de que Arurelie pudiera darse cuenta o terminar su frase, la mujer sintió que la cabeza le salía despedida de los hombros por una flecha resi que Uryu disparó desde un elegante arco sagrado con adornos de oro blanco, el Igbogen. Pero aún así, sonrió con sorna mientras transfería su alma a otro de sus devorados. Buen intento, Kinki, pero tienes que chapuzar. Y como antes, Arurelie no podía decir nada. Otra flecha la atravesó. Solo que esta le dio y le partió la cabeza por completo. Te sugiero que me escuches, espada, antes de hacer más tonterías, exigió Ishida y, por una vez, el arrancar permaneció en silencio. Soy plenamente consciente de que usaste otro poder hueco para transferir tu esencia a otro cuerpo bajo amenaza de muerte, y también tengo razones para suponer que crees que podrías abrumarme con los huecos que enviaste. Uryu se subió las gafas y le dirigió al octavo espada una mirada fría y dura mientras su poder espiritual comenzaba a aumentar. Pero no conoces el poder de un príncipe Kinki. Uryu entonces agarró su cruz y reunió una masa de resi de su entorno antes de formar una flecha y usar su arco para dispararla al cielo. Esta brilla como una estrella antes de detenerse en el aire, para gran confusión de Arurelie. Deberías sentirte honrado, espada. Rara vez demuestro mis técnicas artesanales en el campo de batalla, y mucho menos ante un enemigo de tu calibre. Así que, por favor, quédate aquí y sé testigo del fruto de mi trabajo, declaró Ishida, extendiendo la mano derecha hacia la flecha suspendida y apretándola con fuerza. Sturm des Heiligen Sternenblitz. Tormenta de la sagrada luz de las estrellas. En ese instante, el príncipe blanco pronunció el nombre de su ataque. La estrella flecha en el cielo se encendió con fuerza antes de disparar innumerables flechas de resi, que inundaron el cielo oscuro como una lluvia de meteoritos. Cada proyectil se dirigió hacia todos los huecos mutados del área inmediata y otras afueras de la ciudad, aniquilándolos. Mientras Arurelie, testigo de todo esto, no pudo hacer más que agacharse y cubrirse al sentir cómo su ejército de cientos de miles de Hoyous era aniquilado en segundos y al cesar la lluvia de flechas, vio que todo en un radio de 10 millas había quedado reducido a escombros.
Solo Uryu, los Fullbrings heridos y un puñado de sus devorados quedaron ilesos. Es bastante divertido, en realidad, dijo Ishida, y a Rurenri lo miró con furia mientras mostraba los dientes. Originalmente, el Sturm de Seiligen Sternlich estaba destinado a acabar con las hordas invasoras de las hondonadas purificándolas por millones, explica el Kinky mientras se acerca a la hora superado a Ramkar. Qué apropiado que usara una versión más pequeña para lidiar con gente como tú. La octava espada estaba furiosa. No solo había sido superada por un grupo de niños, sino que también había sido humillada por el príncipe blanco y, por lo que podía percibir, incluso a Arenerio estaba siendo acorralado. Arurenri suspiró abatida. Por mucho que odiara admitirlo, ella y su compañera estaban fuera de su alcance al tratar con enemigos como Uriru o incluso los directores de la explicación, lo que significaba que no les quedaba otra opción que pasar a la siguiente etapa del plan. Esto no ha terminado y Kinky, dijo la mujer amenazante y luego usó su separación no vinculante y desapareció en un destello de luz violeta. Tras la amenaza, Ishida dejó escapar un suspiro de alivio al ver que la batalla había terminado. Pero al girarse, vio a Keigo luchando contra la petrificación con su poder espiritual. Entonces sacó su teléfono ocular e hizo una llamada. Orihime, ¿cómo estás? Arurorie también se retiró, ¿puedes venir a curar las heridas de Keigo? Bien, esperaré y date prisa, dijo Ishida, y luego colgó y volvió a mirar a los Fullbringers. Tatsuki y Mizuki miraron a Keigo con preocupación, mientras que este último le dedicó una sonrisa tranquilizadora a pesar de su estado casi fatal. Fue una gran apuesta la que hiciste, Asano, y la llevaste a cabo con brillantez. De lo contrario, no habría forma de saber cuánto tiempo estaría atrapado en esa negación, reflexionó Ishida y luego usó sus sentidos para buscar a Ichigo, quien seguía forcejeando con su oponente. Espero que puedas defenderte del enemigo cuando llegue, pensó Uryu hasta que recibió una llamada inesperada. Más tarde con Ichigo y Noritia. Los dos enemigos se sintieron igualados durante toda la batalla, con espada y Shinigami igualando golpe tras golpe y contraataque tras contraataque. Sin embargo, ninguno parecía ir con todo todavía. Pero por lo que Ichigo pudo deducir, este Norita era mucho más hábil que el que enfrentaba en su mundo. Al estar al mismo nivel que Ulquiorra, lo sabía. En contraste, su estilo de lucha era mucho más despiadado e impredecible. El arrancar casi lo destroza varias veces con su gigantesca Zanpakuno. De no ser por sus reflejos perfeccionados y por cuando Ichigo logró asestar un golpe a su enemigo, el hierro de la espada hizo que sus espadas resi apenas pudieran cortarlo. Sin embargo, cuando Kurosaki iba a presionar más sus golpes, el espada usó repentinamente sondió para alejarse de Ichigo y luego aterrizó en un letrero cercano de Broadway. Está bien, esto no está bien, espetó Noritia con desdén mientras Ichigo entrecerraba los ojos con preocupación. ¿De qué demonios estás hablando?, gruñó el joven. ¿No eras tú el que se quejaba de que no me concentraba en la lucha? ¡Qué doble moral! Hylia permanece en silencio antes de soltar una carcajada. Oh, no tiene nada que ver con ningún estándar, el arrancar entrecerró los ojos. Es solo que no suelo tratar con impostores. El corazón de Ichigo casi se detuvo ante lo que Noritia acababa de decirle. ¿De qué estás hablando? Ichigo intentó negarlo. El espada entonces suspiró con lástima. Oh, ni te atrevas a hacerte el inocente conmigo. He luchado contra Kurosaki Ichigo muchísimas veces en los últimos 3 años, y puedo decir que no puedes ser él. Sobre todo por tu forma de luchar, dijo con desprecio. Te pareces a él, pero para mí, eres una persona completamente diferente. Las manos de Ichigo comenzaron a temblar. Mientras intentaba encontrar una excusa para defenderse, recordó lo que Keigo le había dicho. Solo estoy usando un nuevo estilo de lucha, intentó decir Ichigo, pero Noritia parecía poco impresionada y aún menos convencida. Cambiar de estilo de lucha. Hei no negó la espada mientras cruzaba las manos. Verás, mocoso, los estilos de lucha no se cambian de la noche a la mañana, y puede llevar años desarrollar uno. Pero lo más importante es que un estilo de lucha lo dice todo sobre una persona a través de sus movimientos. El arrancar saltó del letrero de Broadway, aterrizó en el suelo y comenzó a acercarse a Ichigo. Su personalidad, estado emocional, fuerza de voluntad, corazón y practicidad siempre que están verdes al librar una batalla, afirmó Noitra en voz baja, y el adolescente no pudo evitar que lo llevaran. ¿Y tú, muchacho, llevas años usando tus poderes de Shinigami, probablemente incluso entrenando? Aunque parece que solo llevas unas semanas, como mucho, entrenando tus poderes de Kinky.
Entonces Ichigo apretó los dientes mientras trataba desesperadamente de pensar en una forma de defenderse. Solo estoy oxidado, ¿vale? Cuando obtengo mis poderes de Shinigami, de alguna manera arruinan mis poderes de Kinki. Gritó, pero el espada negó con la cabeza. En serio, tus poderes de Shinigami te dejan muy mal parado. ¿Eso te obliga a luchar de forma diferente? ¿Acaso sabes cómo luchas habitualmente? Preguntó Noritia, e Ichigo pronto se dio cuenta de que no tenía respuesta. El Ichigo que lo sabía, rara vez o nunca, se enfrentaba en combate cuerpo a cuerpo, y si lo hacía, era solo como último recurso. Prefería atacar a distancia, generalmente cuando sus oponentes estaban desprevenidos, y cuando atacaba, sobre todo contra arrancar. Sus disparos casi siempre se acercaban al corazón, que está cerca de donde residen el sueño y la cadena del alma, explicó Noitra con frialdad mientras se señalaba el pecho. Es una de las principales razones por las que Grimihou y yo tuvimos problemas con él, rara vez lográbamos acortar la distancia cuando nos enfrentábamos al príncipe negro. Ichigo estuvo a punto de replicar, pero solo respiró hondo, derrotado. Ahora, sabiendo que era inútil seguir negándolo, lo único que le queda es esperar que nadie más lo esté siguiendo. Lo que me llevó a mis dos conclusiones personales. O eres un Shinigami con un parentesco idéntico a Ichigo Kurosaki, o eres un experimento a su imagen y semejanza para quién sabe qué, reflexionó Noitra antes de soltar una risita. Pero bueno, aunque estoy furioso porque el objeto de mi venganza ha sido reemplazado, mi jefe me ha ordenado que pruebe tu nuevo poder de Shinigami, y ni siquiera yo puedo negar mi interés en ver qué es. El espada comenzó a girar su enorme zanpakude me creó un torbellino a su alrededor. Sonreía con anticipación. Dime, chico, ¿cómo crees que debería hacerlo? Uso mi resurrección y veo cómo lo manejas, o me la salto y voy directo a mi segunda etapa con toda mi fuerza. De cualquier manera, el rey y yo nos rendiremos ante ese poder tuyo. Noritia siguió despotricando, pero antes de que pudiera hacer nada más, un puño de piel blanca le aplastó la cara de repente, directo a la mandíbula. Estaba enviando a la espada contra un rascacielos, derrumbándolo sobre él. Siempre fuiste tú el que amaba despotricar sobre sí mismo, Norita. Menos mal que siempre estoy aquí para hacerte callar, se jactó el del brazo blanco, y cuando Ichigo se giró para mirar la figura, sus ojos se abrieron con incredulidad al ver quién era. Era un hombre alto de ascendencia mexicana, con cabello castaño largo peinado hacia atrás, mientras que su barbilla lucía una pequeña perilla. Su atuendo consistía en una camiseta negra sin mangas que dejaba al descubierto sus poderosos y musculosos brazos. Uno de ellos lucía un tatuaje con las palabras amore e morte, amor y muerte, con un corazón, una serpiente y alas alrededor. Además, vestía un cinturón, pantalón y zapatos de cuero oscuro. Al mismo tiempo, un collar dorado con el emblema de una X colgaba de su cuello. Sin embargo, incluso si la persona parecía un poco diferente a la que conocía, Ichigo aún reconocía a uno de sus mejores amigos. Chad. 19. Un nacido perdido de la asumida siguiente. Sí, está bien, dijo Riruka en su teléfono y luego colgó y miró hacia Uryu. Bueno, según nuestras presidentas, tenemos suerte. Vienen refuerzos de las otras ciudades, aunque tardarán unos 30 minutos en llegar, explicó la pelirroja, e Ishida asintió. Bien, y quizás con esos refuerzos podamos salvar esta situación, logró Isidia, y luego usó su intuición para tantear el terreno de las batallas en el resto de la ciudad y comprobar que Roberta Cotruine y Kangedu aún resistían a los espada. Pero al sentir el repentino aumento de la oscura presión primaria del arrancar de mayor rango, y temiendo que pronto se produjera otra, decidió ayudar al menos a uno de los Sternritter que lo necesitaba con urgencia. Entonces, ¿piensas ayudar al resto de tus camaradas?, comentó Rukia mientras Uryu volvía la cabeza. La situación ya estaba bajo control cuando Horimiya llegó y curó las heridas y alineaciones de todos. Mientras observaba a las mujeres de cabello naranja que curaban a los vendados Keigo, Mizuki y Tatsuki, el príncipe blanco declaró. Y no solo eso, sino que con ustedes aquí, esta zona ya no necesita más seguridad. La pelirroja resopló, molesta por la actitud estoica de Kinki. Bueno, claro, pero a lo que me refiero es a cuando estás seguro de que este Ichigo puede con alguien como Noitra. Preguntó, e Ishida sonrió con suficiencia. Nunca dudé de las habilidades de este Kurosaki, especialmente contra uno de los mejores espada. Pero ahora que cuenta con el apoyo del director Yasutora Sado, creo que la batalla ya está decidida. Riruka miró fijamente a Ishida un instante y luego se encogió de hombros y suspiró.
Bueno, con esos dos trabajando juntos. Sería estúpido suponer lo contrario. Mientras tanto, con la batalla con Noitra. ¿Chad? Repitió Ichigo, aún intentando asegurarse de que la persona que había visto antes fuera su verdadero amigo, o más bien una versión de un amigo conocido. Su pregunta solo fue respondida cuando el japonés mexicano giró la cabeza para mirarlo y le dedicó una sonrisa con el pulgar hacia arriba. Me alegra verte, Ichigo Kurosaki, aunque parece que tienes problemas con este tipo, así que me apunto para ayudarte, dijo Sado con tono sereno. Ichigo asintió lentamente, agradecido. Al igual que todos mis amigos de este mundo, puedo decir que el Chad de este mundo también es mucho más poderoso. Considerando que pudo golpear a Noitria de un solo puñetazo, aunque me pregunto cuánto escuchó, se preguntó el joven. Ichigo y habló Sado, y el adolescente rápidamente volvió a centrar su atención en él. Olvídate de la conversación que tengas con el espada y concéntrate en la tarea, ordenó el director del Fullbringer, e Ichigo lo miró confundido. Y te aseguro que una vez que todo esto termine, Chad cerró los ojos y respiró hondo antes de volver a mirar a Ichigo. Que la excuación y el resto de la orden de los Sternritter te dirán todo lo que necesitas saber. Entonces Ichigo entrecerró los ojos con sorpresa, pero estos cambiaron a reconocimiento y aceptación. Así que no solo sabe la verdad, sino que además está involucrado, pensó Ichigo antes de exhalar un suspiro. Bueno, da igual, porque ambos tenemos que trabajar juntos para acabar con este bastardo ahora mismo. Banda sonora de elección. ¿Qué puedes ver en sus ojos? Un segundo después, Ichigo y Chad sintieron una enorme oleada de presión espiritual proveniente del derrumbe del rascacielos, lo que les reveló a los dos adolescentes que Noitra, a pesar del golpe casi demoledor que recibió, estaba lejos de ser derrotado. Un momento después, el enorme edificio fue destrozado por la intensa onda de presión espiritual de espada. Hilligan salió de entre los escombros con sangre goteando de su boca. Bueno, no lo hace. Este día sigue trayendo sorpresas. Porque aunque me sentí un poco engañado al no matar al verdadero Ichigo Kurosaki, Noritra entonces mira a Chad. Eres un reemplazo más que suficiente. Exclamó el cuarto espada, arrancándose la camisa para exponer lo que llevaba debajo. Lo que hizo que Ichigo jadeara con incredulidad. En medio del pecho del arrancar había una enorme cicatriz que parecía atravesada por una bala de cañón, y alrededor del agujero había varias cicatrices más con forma de araña. Estas se extendían por todo el pecho del hombre, como si la parte superior de su cuerpo estuviera a punto de partirse. Después de todo, ¿cómo podría olvidar al humano que me asestó un golpe tan mortal y me asustó? Yasutora Sado. Rugió el espada con anticipación y rabia, mientras una sonrisa espeluznante se dibujaba en su rostro. Pero Yasutora simplemente le dio a Noira una mirada despectiva. Así que todavía te duele que te haya dado una paliza hace tantos años y que conserves esa cicatriz a pesar de todo el equipo médico que tienen, los Oyous, de verdad te encanta guardar rencor, ¿verdad? Comentó el director con indiferencia. Al mismo tiempo, Ichigo miró a su amigo, desconcertado por semejante hazaña. Necesitas conseguir un nuevo pasatiempo, comentó el Fullbringer, pero Noitra se rió de él. Oh, me buscaré un nuevo pasatiempo, cuando termine de matarte. El espada se abalanzó sobre Sado con su Zanpakuto y luego transformó su brazo derecho en un escudo negro y rojo, el brazo del gigante. Para bloquear el golpe de la espada con facilidad incluso cuando el suelo se abría paso a su alrededor. Antes de preparar su componente blanco izquierdo del demonio para derribar a Noirta. Sin embargo, el Esabda, presa del miedo, evadió el ataque usando sonido. Esto lo dejó vulnerable a que Ichigo lo golpeara desde arriba con sus dos espadas Reshi, obligándolo a bloquearlas. Sado entonces atacó a Gilgia mientras mantenía la guardia en alto. Pero el espada soltó un rápido cero de su lengua al suelo, desatando una explosión que empujó a Shinigami y a Fullbringer hacia atrás. Al mismo tiempo, el arrancar se alejó rápidamente de ambos para tomar distancia. Bueno, esta es una situación bastante complicada, ¿no? Exclamó descaradamente mientras Chad e Ichigo mantenían la guardia en alto. Entonces, ¿por qué no intensificamos un poco el ataque? Declaró el espada, y luego levantó su Zanpakuto creciente sobre su cabeza. Reza, Santa Teresa. Noitra ordenó mientras un torrente masivo de presión espiritual fluía del espacio de su espada creciente antes de ser envuelto en una enorme explosión, enviando una onda expansiva que se extendió por toda la ciudad. Cuando el humo se disipó, el espada se reveló en su forma de resurrección.
Le crecieron 2 pares de extremidades adicionales, cada una sujetando una guadaña con la forma de los apéndices de la mantis y con una borla dorada al final de sus astas. Una marca dorada se extendía desde su frente hasta el ojo de su rostro. En contraste, su cabeza tenía un par de cuernos en forma de media luna, siendo el izquierdo mucho más largo que el derecho. Al mismo tiempo, su musculoso pecho y sus abdominales estaban al descubierto. Para Ichigo, quien presenció la resurrección de antemano, no parecía tan diferente del Noitra de su mundo. Pero el poder que irradiaba era mucho más denso y potente. Tanto es así que ambas versiones ni siquiera son comparables, y se sentía a solo unos pasos de ser tan poderosa como la segunda etapa de Grimhow. Esto también significa que Norita, quien es solo el 4º espada en el ranking, fue así de poderoso en su primer lanzamiento. Entonces no quería imaginar cuánto más fuerte se volvería en el segundo. Sin embargo, con Chad a su lado, con suerte podrán derrotar al sanguinario Arrancar antes de eso, con suerte. Mientras tanto, con Zomeri y Roberta Controne. Banda sonora elegida. Shadows Masquerade. Entonces, Aroniero y Arrurueri han sido derrotados y retrocedieron, mientras Noitra ha desatado su resurrección. Zomeri reflexionó mientras percibía el campo de batalla. Parece que he decidido cerrar esta pelea con Acontrone. Cuando uno de los 4 mejores espada libera su Zanpakudo, inevitablemente causará una destrucción masiva, e incluso desde aquí, aún puedo ser alcanzado por ella, incluso a esta distancia, dijo Zomeri mientras miraba a Roberta Controne. Pero, de nuevo, dada la situación y acabar contigo será rápido. Robert permanece en silencio por un momento, pero no puede negar por completo que Espada tenía razón en su corazón. Desde que Zomeri desató su segunda etapa, la batalla se inclinó rápidamente a favor de los Arrancar. Con su nuevo y mejorado amor, ahora podía controlar incluso objetos inanimados. Al insertar uno de sus brillantes ojos amarillos en ellos, el Espada podía controlar, doblar, retorcer y moldear objetos a su antojo. Como convertir los escombros circundantes en golems cíclopes, impulsados por el enorme poder espiritual del Espada, hasta el punto de que ya ni siquiera pueden ser perforados por sus balas. Además, todos ellos poseen la misma habilidad de ojo láser. Robert, a pesar de su dominio del paso volador y su propia experiencia en combate, estaba siendo superado lentamente por el 9º espada. Incluso presentaba algunas quemaduras por no poder esquivar completamente todos los ataques de su enemigo. Lo que ahora no le dejaba otra opción que sacar uno de sus ases de la manga. Banda sonora elegida. Nobuaki Nobusawa, la gruta sagrada y Mila. Sin dudarlo, Robert levantó la mano que sostenía su guante Sanrei y desató su forma sagrada tras ser brevemente bañado por un destello de luz. Antes de emerger de ella con 2 alas de ángel brillantes y un halo. Al mismo tiempo, Espada sonrió con picardía. Así que finalmente desataste tu Bolstendil, pero me temo que no te servirá de mucho. Mi poder aún supera con creces al de tu Roberta Controne, y por eso solo has retrasado tu inevitable muerte, presumió Zomeri, pero el Kinky se limitó a suspiró. Eso es lo único que nunca soporto de ustedes, Hoyous, dijo Robert mientras juntaba sus 2 armas. Siempre asumen que, solo por haber obtenido un nuevo poder, la victoria les corresponde, que nadie puede hacerles frente y que los desafíos que enfrentan son solo peldaños para alcanzar más poder. El Kinky entonces empezó a fusionar las 2 armas. Solo para ser refutado una y otra vez. Aunque sufre una humillante derrota cada vez, este Zomeri Raunex no es la excepción. A pesar del poder que hayas adquirido. El 9 espada se burló con furia. Igual. Gritó. La segunda etapa es un poder que supera con creces lo que ustedes, los 15, podrían imaginar, un poder que trasciende lo que un simple Arrancar podría alcanzar. En todo caso, son ustedes, los 15, los que creen tener derecho a la victoria incluso cuando están en inferioridad numérica. Entonces Robert le lanzó una mirada asesina al Espada y, por una vez, Zomeri sintió una punzada fría de miedo proveniente del Sternritral que una vez miró desde arriba. Rureaux, ¿de verdad crees que los Kinky del Reino Sagrado siempre tenemos el lujo de luchar contra enemigos más débiles que nosotros, o has olvidado cuántas veces ha cambiado el curso de esta guerra? Preguntó el Acontrone con dureza, y el Espada no pudo evitar estremecerse en señal de reconocimiento. Cuando ustedes, los Arrancar, aparecieron por primera vez, superaron por completo a todos los Sternritters, salvo a los más fuertes, y entonces tuvieron que abandonar su forma definitiva anterior, el acero Letiz, cuando sus formas de resurrección pudieron igualarlo y superarlo con facilidad.
Esto nos llevó a los Kinky a crear el Goldsmith para contrarrestarlo, e incluso entonces, por cada espada, logramos combatir y matar. Otros más poderosos siguen ocupando su lugar. Aún así, resistimos, luchamos contra ustedes y superamos a todos. Robert miró fijamente a Zomeri. Y esto no es diferente. Luego, un momento después, el veterano Sternritter terminó de fusionar sus armas y en su derecha debía una gran pistola de cañón que luego apuntó al sorprendido espada. Pero el arrogante Arrancar recupera la compostura. Puede que sea cierto hasta cierto punto, Acontrone, pero no cambiaría el resultado de esta batalla, y se ha demostrado muchas veces que tu navegación es prácticamente inútil contra mí, e incluso si ese cañón tuyo logra hacerme daño, no podrá derrotar a mi ejército amor. Robert entonces puso en marcha el espada en silencio. ¿Qué te hace pensar que mi Schrift se limita a la mera detección? Corrigió Acontrone, y luego apuntó con su arma a uno de los golems. Flecha danzante. Flecha danzante. Exclamó el Kinky y desde el arma de fuego disparó una gran bala hecha de res y condensado hacia el golem y atravesó su globo ocular amarillo, aunque Zomeri no se inmutó. Puedes disparar tantas flechas como quieras, Acontrone, pero todavía tengo muchas más, crack. Los ojos de la espada se abrieron de par en par, desconcertado, cuando la flecha giró y atravesó los ojos de los otros golems un instante después. Para el creciente temor de Zomeri, el proyectil se volvió robusto y rápido con cada blanco alcanzado. El 9 espada usó entonces sondió para aparecer ante la bala, derribándola o discutiéndola con su armadura. Pero el proyectil cambió de dirección al acercarse a Zomeri y rápidamente volvió a su trayectoria a sus espaldas, derribando a otro golem ocular. Frustrado, el espada indicó a sus criaturas que derribaran la bala con sus rayos oculares. Pero el objeto simplemente cambió de dirección para evitar las explosiones, y uno a uno, los golems fueron destruidos hasta que no quedó ninguno en pie. Al mismo tiempo, la bala procedió a danzar en el aire sobre las cabezas de los dos enemigos. ¿Qué es eso?, preguntó Robert mientras caminaba hacia su oponente. Ese es Tanzenderpfilf. Una bala, como puedes ver, está imbuida del poder de mi navegación, ya que siempre elegirá la trayectoria más efectiva hacia su objetivo. Incluso cuando debe cambiar de dirección, explicó Robert mientras observaba el proyectil que giraba, y a diferencia de la mayoría de las balas, no vuela hasta que pierde su poder. Sino que gira alrededor de su usuario y transfiere su poder a su siguiente objetivo. Al oír eso el día 9, los ojos de espada se abren de miedo. Como tú, explicó Robert mientras hacía un gesto con su cañón manual hacia su oponente, y el Tanzender inmediatamente se disparó contra su última víctima. Zomeri usó entonces su sondio para esquivar la bala. Pero incluso con el poder de su segunda etapa, el proyectil le ganaba terreno cada vez más, y el espada entrecerró los ojos con temor al notar algo más en la flecha. Claro, se lamentó el espada. La bala absorbe resi de su entorno e incluso de sus objetivos en cuanto los detecta. Esto la hace más fuerte y rápida, y aunque puedo correr más rápido que ella, por ahora, con el tiempo me alcanzará. Zomeri luego acelera hasta una distancia suficiente y calma todos sus brazos juntos, y cuando los abre, un enorme disco de energía espiritual rosa y amarilla se forma a partir de ellos mientras un símbolo gigante de un ojo sin párpados se encuentra en el medio. Si cubro un área lo suficientemente grande como para que la bala no pueda cambiar de rumbo, entonces tomo el control del proyectil y lo vuelvo contra su creador. Pensó el espada con una sonrisa de oreja a oreja y expandió su técnica hasta varias decenas de metros. Sin embargo, justo antes de que la bala impactara el disco, este aceleró repentinamente hasta rodear la barrera, y antes de que el espada pudiera expresar su sorpresa, la bala giró y se disparó directo a la espalda de la espada. Y desafortunadamente para Zomeri solo tuvo tiempo de esquivar un golpe no letal. ¡Ah! Gritó de dolor cuando la bala le destrozó el brazo derecho. La sangre brotó a borbotones y redujo al poderoso espada a un montón de gritos. ¡Maldita sea! Maldijo Zomeri mientras aplaudía con sus manos restantes y se condensaba en una bola de carne. Si es imposible atrapar a esa cosa agonizante, entonces simplemente usaré el embrión para convertir mi cuerpo en una armadura y dejar que me golpee, declaró el espada desesperado y hasta que escuchó un crujido que venía de debajo de él. Empuje. Y entonces, antes de que Zomeri se diera cuenta, la bala salió disparada justo debajo de él y atravesó su pecho con el tatuaje tribal. El hombre entonces se arañó con agonía mientras la vida se desvanecía lentamente de su cuerpo.
Eres bastante ingenuo, espada, dijo Robert Perder al arrancar caer lentamente a la calle. El Tanzenderpfeilf, como ya he dicho, elige la ruta más efectiva para alcanzar a su objetivo. Pero eso no significa que su efecto se contabilice simplemente rodeándose con una barrera defensiva. Más bien, simplemente cambiaría de táctica para encontrar la zona de defensa más débil y atravesarla para alcanzar a su objetivo. El Kinky entonces desactivó su forma sagrada y bajó su ar. Y también, como dije antes, Zomar y Rureaux, al asumir la victoria antes de reclamarla, ya has perdido. Y así, con eso, el 9 espada Rueaux finalmente es derrotado a manos de Roberta Cutrone. Usando todo el poder de su Schrift, y todo porque Zomari subestimó a su oponente. Tal como él mismo es canónico. En cuanto a Chad y Norita en este capítulo, se muestra que este último guarda un profundo rencor contra el Fullbringer por haberlo derrotado en el pasado y haberle dejado una enorme cicatriz en el pecho. Irónicamente, esto es exactamente lo opuesto a cómo ocurre su encuentro en el canon y es un claro indicador de la influencia de los directores de Execution en este fic. Más importante aún, Ichigo finalmente se acerca a la verdad sobre por qué fue teletransportado a este mundo alternativo. De cualquier modo, nos vemos la próxima vez. 20. Objetivo principal siguiente. Desde el principio supe que era inútil. Los Espada y las 10 espadas de Barragan Luisenbarn. Era un título reservado solo para los arrancar más poderosos de todas las noches, pues representaban la cima de lo que un hueco podía llegar a ser, y por eso eran vistos como ídolos adorados, respetados y temidos. Además, tenían la autoridad para subyugar y comandar a todos los de rango inferior dentro del ejército del Rey Dios. Pero incluso con tanto poder y privilegios, al final fue fugaz. El título de espada nunca fue absoluto, pues siempre existía la posibilidad de que otro arrancar de la era hueca asumiera el puesto de otro espada demostrando su superioridad. En cada generación que he presenciado, innumerables espada han sido degradados y finalmente despojados de su título. Debido a su incapacidad para seguir el ritmo de sus sucesores ya que habían alcanzado la cima de su fuerza hace mucho tiempo antes de estancarse. Incluso Dordon y Alessandro, quien una vez fue el tercer espada y un hombre al que admiraba profundamente, fue finalmente relegado y se le otorgó el rango de Privaron espada, lo que aumentó su humillación. Un estatus de burla para antiguos espada que perdieron su autoridad y dignidad, siendo vistos como fracasados, carne de cañón, mientras que yo pude mantener mi posición entre las 10 espadas. Aún así, fui degradado 2 veces de mi antiguo rango, y sabía muy bien que pronto sufriría el mismo destino que mi amigo. Por eso busqué a Roberta Cutrone, uno de los Kinky más hábiles y experimentados del Reino Sagrado. Con la esperanza de que al matarlo y presentar su cabeza a su majestad, tendría la oportunidad de recuperar mi antiguo rango, o mantener mi posición como espada y evitar la vergüenza. Pero al final y a pesar de toda mi pasión y ambición y no estaba destinado a suceder. Ahora solo puedo esperar que en mi próxima vida, en mi próximo futuro y pueda encontrar nuevamente un estatus digno. El 9 espada tarareó pensativo antes de adoptar una postura de oración para reconocer su derrota y luego se desvaneció. Robert, mientras tanto, observaba con tristeza antes de exhalar un profundo suspiro de alivio y luego desactivó su forma sagrada. Entonces, decidiste morir con dignidad, Zomer y Raunex, en lugar de maldecir tu fracaso como tantos otros antes que tú, un rasgo honorable que tienes a pesar de toda tu arrogancia. Robert elogió a su oponente con respeto y luego hizo clic en el casco en su oreja izquierda. Kang-Du, he eliminado al 9 espada. ¿Necesitas ayuda con el 6? Preguntó Robert, y luego reanudó la llamada. No hace falta. Aunque puedes ayudarme a acabar con él si quieres, respondió Kang, y Robert tarareó en señal de aprobación. Podría aceptar tu oferta. Manténme informado sobre futuras actualizaciones, ordenó el Elder Kinky casualmente. Lo haré, capitán, respondió Kang, y luego apagó el dispositivo. Al mismo tiempo, Robert usó sus sentidos para analizar el resto de las peleas en la ciudad. Parece que más de la mitad de las batallas ya han terminado, pensó Kinky mientras seguía agudizando sus sentidos. Aroniero y Arurorie se han retirado con su equipo hueco, e Ichigo y Sado se enfrentan al cuarto Esabdano y Tragilia y parecen estar en igualdad de condiciones. Robert se contuvo mientras consideraba sus decisiones. Con Kang-Du cuidando de Wonderways, lo más obvio sería ayudar a Ichigo y Sado, pero, por otro lado, el sexto espada podría liberar su segunda etapa y poner en peligro la vida de ese joven. El veterano Kinky dejó escapar un suspiro cansado.
Quizás debería esperar hasta determinar quién me necesita más, si es que me necesita, dijo Robert en voz alta. Pero antes de que pudiera hacer nada más, sintió de repente otra presencia dentro de la ciudad y, al reconocerla, giró la cabeza hacia la torre de Tokio con sospecha. Mientras tanto. Vaya, esto es un desastre, dijo un arrancar masculino femenino mientras contemplaba el paisaje urbano desde las gradas de la enorme torre de Tokio. Al mismo tiempo, analizaba todas las batallas con su pesquisa. Zomeri se está matando, Wonderuies está recibiendo una paliza, Ichigo y Sado luchan contra Noritia al mismo tiempo, gira la cabeza. Y tú estás siendo manipulado por un grupo de niños, los dos. Entonces Aroniero y Arruruerie se mostraron enojados y molestos con su compañero. Cállate, Luffy. Espetó el Aroniero. Que los subestimáramos un poco no significa que el plan se arruinara. Pasaremos al siguiente paso. Luffy entrecerró los ojos con furia fría ante el insulto de su aliado. ¿Sabes? Si Barragán no te hubiera hecho tan esencial, tendría que partirte la cabeza por faltarle el respeto a tu superior. Arruruerie despidió con un gesto lúgubre a la mujer arrancar. Oh, deja de hacerte el valiente, Antenor. Puede que seas el 7 espada y tengas un rango superior al nuestro. Pero sabes que Barbagán nos prohibió luchar entre nosotros, y mucho menos asesinar, y había dado muchos ejemplos con quienes desafían sus órdenes, y con aquellos lo suficientemente insensatos como para creer que podían encubrirlo. El séptimo espada gruñó en protesta, pero no dijo nada. Sabía que la declaración de Arruruerie no era solo una amenaza, sino una ley fundamental que se cumple sin cuestionamientos. Vale, da igual. Pero aún así, me parece bastante extraño que su majestad lo haya logrado tan pronto. Supuse que lo haría después de nuestra invasión a la sociedad de almas, preguntó Luffy, y Aroniero soltó una risita. Eso es porque el rey Dios quiere matar dos pájaros de un tiro. Quiere ver todo el poder de Kurosaki, y la destrucción de esta ciudad, explicó el octavo Esabda, y Luffy simplemente se encogió de hombros con indiferencia, mostrando su acuerdo. Sin embargo, estaban alerta cuando sintieron otra presencia delante de ellos. Así que eso es lo que están planeando, explicó Robert mientras aparecía en escena con sus armas apuntando a los dos espada mientras estos lo miraban con disgusto. ¿No pensaron que les dejaría salirse con la suya con algo así? Se burló el veterano Sternritter, y Arruruerie suspiró. Luffy, ¿serías tan amable de encargarte de este viejo si no te causa molestias? Preguntó educadamente, y el hombre afeminado sonrió con suficiencia. Ah, así que ahora me tratas con el debido respeto solo porque es un convento para ti. El espada rió entre dientes. De acuerdo, pero solo porque lo pediste amablemente. Volvió la cabeza hacia Robert. Y ya que mataste a Zomeri, no jugaré mucho contigo. Luffy sacó su Zanpakuto. Estrangula a trepadora. Gritó el séptimo espada, envuelto en una explosión blanca. Ocultó su cuerpo, y cuando el humo se disipó, apareció Luffy en su forma de resurrección, compuesta por 8 apéndices unidos a un dispositivo similar a un traje alrededor de su torso y una capucha de hueso alrededor de su cabeza. Robert ahora sabe que tiene que enfrentarse a este poderoso enemigo. El anciano caballero estelar no pudo hacer nada mientras los dos octavos espada volaban hacia la cima de la torre de Tokio. Más tarde con Wonderuies y Kandu. Había pasado mucho tiempo desde que Margella había conocido el miedo a un enemigo, y era un sentimiento que creía que nunca volvería a experimentar. Había sido tan simple, pensó el sexto espada. Usaría su habilidad para anular el poder del Sterntir y sería presa fácil de rematar. Como los demás, luchaba, y Wonderuies no creía poder enfrentarse a la élite de Kinki. Sabía elegir a sus objetivos. Distinguía a los débiles y a los fuertes, y sin duda le gustaban los desafíos. Pero solo uno a su favor, y cuando estaba seguro de la victoria. Sin embargo, Kandu no encajaba con esos criterios. No, en lugar de quedar impotente, el Kinki se convirtió en una imparable máquina de destrucción. Mediante un arte marcial desconocido, las manos y los pies de Kan quedaron envueltos en resi que tomó la forma de fauces de serpientes que arrasaron todo a su alrededor y desgarraron su forma de resurrección con gran rapidez con cada golpe, dejando su armadura destrozada. La mitad de su casco de cuerno se rompió, dejando al descubierto la parte superior del pecho y el estómago, revelando el lado izquierdo de su rostro gravemente herido y sufriendo varias quemaduras de segundo grado por los ataques de resi de Kinki. Wonderuies intentó repeler a su adversario con su propia experiencia en combate cuerpo a cuerpo.
Pero la diferencia de habilidad entre ellos era como la de un joven que practicaba las artes marciales como pasatiempo con un maestro que las perfeccionó durante toda su vida. Al final, la única razón por la que el arrancar no quedó reducido a un montón de huesos y órganos destrozados fue por los reflejos, la velocidad y la agilidad perfeccionados que le proporcionó su resurrección, e incluso esa constancia comenzó a fallar. Aún así, podría usar su segunda etapa pero aún así, como sus aliados estaban cerca, no valía la pena usarlo y todavía no. Bien, ¿qué planeas, Esabda? Kang habló sobre su agotado enemigo. Pero el arrancar, con su aspecto infantil, permanece callado. Sé que tienes una segunda liberación. El otro espada liberó la suya hace unos minutos antes de morir. No hay razón para que no tengas una, explicó el Sternritter mientras preparaba su postura y miraba fijamente a Wonderways a los ojos. Habla. El sexto espada entonces miró fijamente a Kang y mantuvo una cara seria. Y no dijo, lo que hizo que Du se pusiera furioso mientras agarraba al niño por el cuello y comenzaba a estrangularlo hasta matarlo. Dime, o te lo diré, ¿qué? Me estás matando. Me estás torturando. Supéralo. Kang entonces le devolvió la mirada con asombro y luego con ofensa. ¿Crees que yo? Empezó a decir el más severo, pero el niño arrancar levantó su mano izquierda. Ah, lo sé, y creo que puedes, pero resulta que no me importa, dijo el sexto espada con desdén. Porque sé que nada de lo que puedas hacerme se acerca a lo que haría mi rey si lo traiciono. Entonces el Sternritter miró furioso al arrancar. ¿Quieres apostar? Wonderways lo miró divertido. ¿Para qué apostar si es una realidad tan clara? Entonces Kang, como si quisiera aceptar el reto, hundió su puño izquierdo en la herida abierta del pecho del arrancar. Esperando hacerlo gritar de dolor agonizante, pero lo único que recibió fue nada. Ni siquiera un tic en el rostro desinteresado del chico. Lo que hizo que Du tartamudeara desconcertado, y luego, sin que él se diera cuenta, Wonderways puso su mano sobre el hombro de Kang, aunque, sorprendentemente, no le hizo daño. Y por eso ustedes, los membrillos, son tan débiles, murmuró Wonderways con lástima. Tienen principios. Tienen empatía y compasión en sus corazones. Mientras nosotros los desechamos hace mucho tiempo, si hubiera una excepción entre ustedes que fuera tan despiadada como nosotros, fue su amado príncipe negro quien destruyó lo único que nos importaba, y nos recordó lo devastadoras que son esas debilidades. Kang Du luego utilizó el paso volador para alejarse de los espada en el disturbio. Dices que quieres matarme en venganza por haber matado a tus camaradas, pero para nosotros, es lo normal. Como ellos son demasiado débiles para defenderse, yo también lo soy para luchar contra ti, por ahora. Wonderways se acercó a Kang Du. Para que puedas continuar luchando contra mí hasta la muerte y vengarte de tus inútiles camaradas, déjame ir o mejor aún, y el espada luego levantó los restos de su chaleco y expuso su pecho. Destruye mis poderes y conviérteme en tu prisionera. De cualquier manera, no obtendrás nada de mí. Kang se quedó sin palabras. Sabía que el espada era arrogante. Pero ser tan desdeñoso con su muerte y la posibilidad de tortura, solo le hacía temer lo despiadado que podía ser Barragán con sus subordinados. Pero antes de que el terrier pudiera hacer nada más, una luz amarilla descendió del cielo y envolvió a Wonderways, para gran sorpresa de Kang. Pero el seis espada permaneció impasible y esbozó una sonrisa triste. Bueno, parece que perdiste tu oportunidad, Kinky. Pero no te preocupes, tendrás otra pelea en el futuro, suponiendo que sobrevivas a lo que venga después, dijo Espada con tono amenazador y luego desapareció del cielo. Para gran temor del severo soldado de hierro. En otro lugar, durante la batalla de Ichigo y Sado con Norita. Baile del diablo. Chad gritó mientras golpeaba el suelo con su brazo blanco, y varias grietas con forma de araña brotaron del pavimento. Una presión espiritual blanca brotó de ellas y se dirigió hacia Noitra. Solo para que él contraatacara el ataque golpeando la tierra con sus espadas, que empuñaban guadañas, y desatando su enorme onda expansiva, dispersándola en una gigantesca explosión de fuerza colusoria. Sin embargo, dejó al espada expuesto a un ataque sorpresa por parte de Ichigo, quien bajó desde abajo y cruzó y cortó con sus espadas resi a su enemigo. Jetsuga Jujisou. Gritó el Shinigami, e inmediatamente, sus dos espadas estallaron con un poder enorme antes de desatar una ráfaga en forma de cruz contra el cuarto espada. Este se vio obligado a bloquearla con sus 6 brazos, y al hacerlo, un enorme cráter se abrió bajo sus pies. Esto dejó al espada expuesto a otro ataque de Sado.
Este usó el brazo del gigante para desatar una ráfaga espiritual del directo contra las costillas de la espada. Lo impactó de lleno y lo empujó contra un edificio de oficinas cercano. El arrancar se estrelló contra el espadachín de múltiples brazos. Solo para que Noitra aumentara su presión espiritual y saliera de entre los escombros, riendo de emoción. Maldición. Pensó Ichigo frustrado mientras miraba fijamente a su persistente enemigo. Incluso cuando Usemi Getsuga Junjisou junto con el directo de Chad, pudo contraatacar y evadir ambos ataques. Diablos, ni siquiera parece haberse ensanchado. Kurosaki entonces se gira para mirar a Sado. Parecían un poco cansados, pero aún estaban en condiciones de luchar y listos para seguir ayudándolo en la batalla. A pesar del peligro cada vez mayor. Aunque Chad todavía está aguantando, no se sabe cuánto durará eso si este tipo libera su segunda etapa o cuánto más poderoso lo hará su forma. Ichigo pensó con miedo al recordar la gran devastación que Grimjow desató en su segunda etapa y no quería considerar cuánto daño más podría hacer Noitra con el suyo. Entonces Ichigo preparó sus espadas. Y como Chad y Noitra saben que soy un impostor, ya no tiene sentido que siga manteniendo este estúpido encubrimiento. El cuarto espada levantó una ceja al sentir un cambio en el poder espiritual de Ichigo y luego sonrió. Así que por fin vas a darlo todo, dijo el arrancar con una sonrisa vacía. Por fin. El espada se puso en posición y alzó todas sus espadas. Lo que significa que ahora tampoco tengo motivos para no contener todo mi poder. Sin embargo, antes de que pudieran desatar su verdadero poder, una negación repentinamente cayó sobre los espada. Para gran sorpresa de Ichigo, Chad y Noitra. TCH, así que se me acabó el tiempo, Me lo imaginaba, dijo el hombre sediento de sangre con fastidio. Antes de volver a mirar a Ichigo y sonreírle. Pero no te preocupes, pronto tendremos nuestra próxima batalla. El Shinigami, sin embargo, tenía preocupaciones más importantes. Espera, un momento. ¿Cómo que se te acabó el tiempo? ¿Qué estás planeando? Exigió, mientras Noitra se reía entre dientes. Vamos, mocoso. ¿Creías que Barbagán nos enviaría a todos los espada a probar todo tu potencial? Preguntó el espada con tono áspero y sarcástico. Era solo un tercer objetivo. El segundo era la destrucción de esta ciudad, que funciona como uno de los principales centros de transporte entre el mundo humano y la sociedad de almas. Todo para dividir las fuerzas del reino sagrado, lo cual no es abordar el objetivo principal, que involucra a Aroniero y a Ruruergue. Los ojos de Ichigo se abrieron de par en par, horrorizados, al igual que los de Sado. Hay una tercera parte en todo esto. Gritó para sus adentros. Pero en lugar de explicárselo a todos, Noitra desvía la mirada a lo lejos. ¿Qué tal si lo ves tú mismo? Ichigo y Sado siguieron entonces el consejo de espada y, para su horror, vieron una enorme aura oscura de presión espiritual surgir repentinamente del centro de la ciudad. Eso hizo que a Ichigo se le pusiera la piel de gallina, y cuando miró hacia arriba, vio que nubes oscuras y relámpagos morados comenzaban a girar y danzar alrededor de la cima de la torre de Tokio. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.